Te doy la bienvenida al podcast Historias de una Community Manager. Soy Carol Plancé, especialista en redes sociales, y te espero cada mes en el podcast Historias de una Community Manager, donde hablaremos de redes sociales, de las tendencias en social media, entrevistaré a otros community managers y sobre todo pasaremos un rato muy agradable. ¿Me acompañas? Espero que sí. Te doy la bienvenida al podcast Historias de una Community Manager. Hoy tengo el placer que me acompañe María Calvo del Brío a un nuevo episodio. Hola María, ¿cómo estás? Hola Carol, muy bien, feliz de estar aquí. Bueno, muchas gracias por querer estar en mi podcast, un episodio más. Te tenía en la agenda desde hace mucho, pero al final las agendas, ya sabes, es difícil. Vamos a empezar por el principio. ¿Quién es María? Pues María es una persona curiosa, una persona creo que he sido siempre sensible, curiosa, con muchas ganas de aprender. Me han gustado siempre mucho las personas y comunicarme. Y yo creo que también en esa sensibilidad y esa observación, pues la comunicación me ha parecido algo crucial para conectar con los demás y siempre me ha interesado mucho desde niña. Y al final me encanta la formación. Vengo de una familia muy de profes, tengo abuelos y abuelas y mi padre y mi madre también en el mundo de la educación y de la formación. Y bueno, pues creo que era algo un poco ya vocacional y familiar. Y he tenido la suerte de poderme dedicar a esta profesión que me encanta, que es la formación, en mi caso pues para emprendedores, para empresas, en este campo de la comunicación que me apasiona y que además cada día descubro que a la gente le resulta interesante, útil, y descubrí que el lenguaje no verbal era un ámbito en el que había mucho por hacer y que además a la gente se le abrían mucho los ojos cuando hablaba de ello, ¿no? Yo desde la universidad, yo estudié pedagogía, pero leí a Flora Davis, leí mucho sobre comunicación y veía que cuando contaba cosas sobre el mundo animal, veía que a la gente le interesaba muchísimo sobre su postura, sobre gestos abiertos o cerrados, sobre la mirada y su importancia. Veía que a la gente le importaba y le servía y que era un punto de palanca para tirar incluso de la actitud, de la motivación, de la confianza en ellos y ellas mismas. Entonces, siempre supe que era un ámbito pues muy potente, muy interesante, y ya después de muchos años de interés y de investigar sobre el lenguaje no verbal, pues fue cuando me decidí a escribir mi libro. Y bueno, pues aquí estoy, sigo con esta profesión que me parecía apasionante y sigo aprendiendo día a día. El libro, que no lo he dicho, va por la tercera edición. Yo lo tengo aquí porque María Calvo del Brío, aunque ella ha sido así como muy humilde y no lo ha concretado, es especialista en habilidades de comunicación y, bueno, es la autora del libro Comunicación no verbal para humanos curiosos, que la tengo aquí, son las páginas, que va por su tercera edición. Entonces, todo ese bagaje que acabas de contarme, ¿no? De estar en la universidad, terminar la carrera, investigación, hizo que finalmente te decidieras, ¿no?, por escribir este maravilloso libro, que yo os lo recomiendo porque me parece una enciclopedia llena de referencias del mundo animal. O sea, me parece súper útil y que creo que a todo el mundo, se dedique a lo que se dedique, le va a interesar o le puede interesar. De hecho, te iba a preguntar, aunque en el libro lo cuentas, pero me gustaría que dijeras, el lenguaje no verbal está por todas partes en nuestras vidas, ¿no? Sí, es verdad. Es que el lenguaje no verbal está por todas partes porque es algo muy primario, muy básico. Tiene que ver con nuestra parte animal, que aunque seamos animales evolucionados y racionales, pero seguimos siendo animales. Y nuestro cerebro, que es un cerebro que viene de esa evolución, pues es un cerebro primitivo que quiere que sobrevivamos, sigue queriendo que sobrevivamos y tiene esas emociones que nos hacen que estemos atentos a nuestro entorno y atentas a las amenazas que puede haber. Y por eso escaneamos a los demás y también
vemos y observamos si puede ser amigo o enemigo, ¿verdad? Porque eso ancestralmente ha sido importante. Entonces, lo no verbal es que no lo decidimos, es algo, digamos, innato, el que tenga importancia para nosotros. Y de hecho, cuando hay discrepancia entre lo verbal y lo no verbal, que alguien nos transmite, por ejemplo, alguien te dice, le preguntas qué tal está, y te dice, bien, bien, estoy muy entusiasmado con el proyecto este nuevo, y tú me estás viendo pues, con los hombros caídos y el tono de voz incluso, ¿no? Por supuesto, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con lo no verbal, porque es tan básico y tan potente, lo creemos más, porque es algo que se controla menos, ¿verdad?, que nuestras palabras. Sí que sí, está por todas partes, nos sirve para entender a los demás, dos cosas fundamentales, proyectar quiénes somos, proyectar nuestro mejor yo, pero también para entender a los demás. O sea que lo podemos utilizar en esos dos sentidos, para leer, interpretar cómo están los demás, ¿para qué? Para poder conectar mejor con ellos, con ellas. Así que creo que es importantísimo y forma parte de nuestra inteligencia emocional, ¿no? De nuestra inteligencia relacional, el usar bien nuestro lenguaje no verbal e interpretar también el de los demás. Por ejemplo, aunque en tu libro hablas de ello y es algo que vivimos día a día, ¿no? Personas, amigos, conocidos que te preguntan, ¿no? Yo voy a ir a una entrevista. ¿Qué consejos le podríamos dar a alguien que se va a enfrentar a una entrevista de trabajo para que, bueno, pues esté pendiente de esa comunicación no verbal, de ese lenguaje no verbal cuando va a enfrentarse a una entrevista de trabajo? ¿En qué se puede fijar? Lo esencial, lo más importante, creo, es que sepamos que lo que tiene peso realmente es nuestra actitud, porque la actitud va a tirar de la postura, digamos, porque a veces lo que pensamos mucho es ¿dónde pongo las manos? ¿Cómo pongo el cuerpo? Y sí, es importante, pero fíjate, sobre todo es la actitud, eso es lo que manda y lo que va a arrastrar también al cuerpo. Entonces, posturas verticales, claro que sí, pero ¿cómo llegamos? ¿Cómo caminamos al entrar en esa sala, en esa habitación? ¿Cómo saludamos? ¿Con qué actitud? ¿Verdad? ¿Qué irradiamos? Porque en el fondo el lenguaje no verbal lo que nos transmite son valores y son actitudes. Entonces, ¿qué tipo de actitud se espera de mí o creo que un entrevistador va a valorar? Pues yo creo que una actitud, por una parte, de energía, ¿verdad? De proactividad, de estar ahí contentos de esa oportunidad que nos están dando en esa entrevista. Es decir, esa actitud ya se va a irradiar en nuestra postura, en nuestra expresión facial, en cómo caminamos. Creo que en general, si mantenemos esa actitud que nos tenemos que un poco autoinducir en nosotros mismos, ese estado positivo y de energía, sin excedernos, claro que sí, por otro lado también con serenidad, por otro lado también con, por supuesto, amabilidad hacia el otro, pero como ves te estoy hablando casi que de valores y de actitudes, porque eso es lo que tenemos que irradiar y nuestro cuerpo, pues que comunique eso, pero para eso tengo que conectar yo con esas emociones, no es fingirlo, es sentirlo y tratar de autoinducir ese estado. Entonces, nada, lo más importante de todo lo que llevas puesto, me gusta decir, es tu actitud, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Podemos leer algo del entrevistador o de la persona que hace las preguntas? Sí, claro que sí, claro que sí. Creo que nos va a decir el entrevistador también con su actitud. Yo creo que no hay que obsesionarse, hay que saber que la persona que tienes al otro lado puede haber de todo tipo de personas, todo tipo de perfiles en tu entrevistador y no hay que estresarse, pero sí es verdad que es bueno hasta cierto punto conectar, sincronizarse o sintonizar un poco con la persona que está al otro lado, ¿verdad? Y sobre todo la cultura de esa organización. O sea, sí que es muy bueno que tengamos un poco de ojo y también seamos previsores y lo podemos investigar un poco antes, cuál es la cultura de esa organización de la que quiero formar parte o a la que me voy a acercar. Y un poco hay organizaciones que son más empáticas o más metódicas, entonces, o muy de acción, o muy de creatividad, en fin, saber, como decía un poco, los valores y el estilo de esa organización
nos va a permitir acertar más, ¿no? Encajar mejor ahí. Y eso es bueno tenerlo en cuenta. Y luego, por supuesto, creo que también es muy importante, claro, pues no cometer errores de exceso, por ejemplo, no interrumpir al otro, ¿verdad? Saber escuchar, qué importante. También no pasarse en hablar de más o hablar. Los excesos, ¿no? El veneno está en la dosis, se suele decir, y es como los excesos pues no son tan buenos, entonces ni excedernos en, pues no sé, simpatía, porque es una primera ocasión, entonces amabilidad, ¿verdad? Pero un poco graduar eso, ni excedernos tampoco en ser muy parcos, ¿verdad? Ser breves, no extendernos demasiado, pero por otro lado, no excedernos en brevedad, en contestar con monosílabos. Es decir, bueno, creo que hay que cuidar ese balance y desde el punto de vista de lo no verbal, sí que es importante, pues por ejemplo, no utilizar posturas demasiado cerradas o de protección, ¿verdad? O poner muchas barreras delante, cruzar los brazos, todo esto que sabemos, ¿no? Mejor gestos abiertos que transmiten que estamos bien. En fin, creo que la mirada también sería otro punto muy importante, conectar ocularmente. Vale, ya nos has dado las claves, ojo ahí a esas personas que tengan entrevistas para qué hacer y qué no hacer. En tu libro también hablas un poco de cómo potenciar el liderazgo a través del lenguaje no verbal, ¿no? La verdad que cuando vemos en televisión, bueno, en canales de comunicación digitales, como puede ser una red social, a líderes dando sus charlas, podemos identificar algunos denominadores comunes, ¿no? Como la postura. Cuéntame un poco cómo podemos potenciar o transmitir ese liderazgo a través de la comunicación no verbal. Como sabes, tú que has leído mi libro, sabes que me encantan los símiles o encontrar los puntos de conexión con el mundo animal. Pues te voy a poner un ejemplo aquí igual, ¿no? Los animales eligen a los alfa o a los que van a ser los jefes de ese clan, de ese grupo, porque ayudan a bajar el nivel de ansiedad, es decir, que aportan seguridad. Suelen elegir a individuos fuertes, por ejemplo. En los gorilas, por ejemplo, eligen a los más fuertes porque pueden defender, ¿verdad?, el clan y porque les transmite seguridad, pero al mismo tiempo, y esto es muy interesante, también una característica que es que no sean demasiado irascibles, es decir, a los que también tienen cierta estabilidad, serenidad. Fíjate qué pista tan interesante. ¿Por qué? Pues porque también tienen que mantener cohesión la cohesión en ese clan, tienen que mantener, bueno, en los momentos de estrés o de crisis, ser estables, digamos, ¿no? Entonces, eso nos da una pista enorme sobre lo que también es importante para el liderazgo en el caso de los humanos, que es un equilibrio entre la fortaleza, la seguridad, pero también una actitud serena, una actitud estable. Fíjate, me acerca mucho al concepto de asertividad, que también es muy importante en el liderazgo, y al concepto de carisma. Por ejemplo, el carisma para muchos autores es la habilidad de transmitir seguridad, confianza en nosotros mismos, pero fíjate, a la vez respeto y aprecio al otro. Una persona que transmite seguridad, confianza en sí misma, pero a la vez notamos que nos trata con aprecio y que nos trata con respeto. Fíjate, coincide con que una persona que confía en sí misma no es arrogante y es respetuosa, porque como confía, está tan segura que no necesita actitudes agresivas. Así que creo que ahí tenemos puntos muy importantes sobre el liderazgo y fíjate, lo no verbal tiene que transmitir eso, seguridad. ¿Cómo transmitimos seguridad? Pues mira, las posturas verticales, por ejemplo, son muy importantes. Los gestos más bien abiertos que cerrados, porque los gestos cerrados que indican protección, indican cuando replegamos los hombros, cuando cruzamos los brazos por delante del cuerpo o las piernas, incluso juntamos las piernas, cruzamos los tobillos, estando de pie, por ejemplo, cruzamos las piernas. Son gestos de baja ocupación del espacio
Y eso sería lo contrario. Para transmitir seguridad tenemos que hacer una buena ocupación del espacio, porque transmite que estamos bien abiertos. Pongo en el libro muchísimos ejemplos sobre el mundo animal y sobre los humanos también, por supuesto, pero ya a priori decir, mejor los brazos un poquito más abiertos. Si estamos de pie, los pies no muy, muy juntos. Una ligera separación, pero que ya nos da como más estabilidad, más equilibrio y transmite también más fortaleza. Bueno, es súper conocido la pauta que nos propone Amy Cuddy con su equipo, en su investigación, lo cuento también en el libro, la investigación de esta psicóloga social de Harvard, que nos habla de los gestos de alto poder, ¿no? Los gestos grandes, por ejemplo, el gesto de celebración, brazos en V, o los brazos en jarras y piernas abiertas, la pose de superhéroe. Adoptar 2 minutos esa pose sabemos que tiene un impacto en nuestro cuerpo en cuanto a bajar el cortisol, en cuanto a bajar la hormona del estrés. Todo el mundo hace esta postura todos los días, por Dios. Claro que sí, hay que hacerla antes de una entrevista, antes de entrar a negociar algo, antes de conectarnos a una reunión online. Pues claro que sí, pose de poder, brazos arriba, brazos en postura de V de celebración, totalmente recomendable. Además, es que la investigación en Amy Cuddy no mantuvo a la gente, a los 2 grupos a los que les pidió pose de alto poder y de bajo poder, no les tuvo así una semana. 2 minutos. 2 minutos en esa postura ya provoca un impacto en determinadas hormonas, como te decía, el cortisol baja con las poses de alto poder, sube la testosterona, que es una hormona asociada a la confianza, y a la inversa, en la pose de bajo poder, pues subía el cortisol y baja la testosterona. O sea que, en fin, tiene un impacto. Ahí nos demostró Amy Cuddy, junto con su equipo, la relación tan estrecha que existe entre la postura y el estado emocional. Así que postura, importantísimo, escanear hombros, como los tengo, abrir hombros e incluso hacer pues esos gestos grandes de abrir los brazos para autoinducir ese estado que decíamos de presencia y de confianza. Porque si durante miles y miles de años los animales y nuestros ancestros, cuando se han sentido seguros, han tenido gestos grandes, cuando han tenido miedo, se han replegado, si yo me repliego, mi cerebro interpreta que estoy en peligro, interpreta que estoy en una situación de debilidad. Y eso no nos interesa para nada. Así que a lo que decías del liderazgo, la postura, por ejemplo, gestos abiertos, buena ocupación del espacio. Mira, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, agachar la cabeza, ¿a qué nos recuerda? Los lobos, los perritos, cuando agachan la cabeza es una señal de sumisión. Y en los saludos, fíjate, tenemos desde históricamente los saludos, las reverencias, agachar la cabeza eran los súbditos al Señor en antiguos entornos y contextos. Agachar es sumisión, entonces no nos interesa nada que tenga que ver con para abajo, nos interesa la verticalidad. Tampoco hay que elevar la barbilla, que significaría, ¿no? Pues estar demasiado estirados. No nos interesa tampoco transmitir esa soberbia ni arrogancia. Como hemos dicho, el carisma está en la seguridad, pero sin arrogancia en la seguridad, pero también el respeto y el aprecio al otro. Cuando se dan esos 2 elementos decimos, wow, esta persona, qué carisma, ¿no? Qué bien comunica. Y para toda esa gente porque claro, en este momento que estamos muy conectados al online, que sí, que está muy bien, pero también la parte presencial es la que hace muchas veces es el momento decisivo. Y a mí me pasa mucho en clase que suelo tener grupos donde me comentan que les da muchísimo miedo hablar en público, hacer exposiciones en sus trabajos, con sus superiores o incluso en clase. O sea, además, pánico escénico, no sé. ¿Cómo puede mejorar la gente, cualquier persona que nos esté oyendo, esos pasos para superar el miedo a hablar en público? Sí, es algo muy interesante y por supuesto que se puede trabajar, Carol, todo se puede entrenar y por supuesto la comunicación en presencia o a distancia a través de
de distintas redes o tecnologías. Claro que se puede entrenar. Hay que trabajar la autoconfianza, hay que conocerse para a partir de ahí aceptarse, quererse. No significa que vayamos a ser perfectos ni que se trata de ser unos engreídos, se trata de conocernos, de saber cuáles son nuestras cualidades, nuestros fuertes, nuestros puntos fuertes. Si es que, bueno, pues que somos muy buenos preparando las cosas, el conocimiento, de la especialización en un ámbito o que somos personas pues con mucho don de gentes, nuestra simpatía, o que somos personas pues, que cuidamos mucho a los demás, muy empáticas. ¿Cuáles son un poco nuestras cualidades? Y conociéndonos, pues conectar con eso, ¿no? Y saber que tenemos cosas que aportar. Es decir, también tenemos que pensar en qué somos expertos o en qué campo podemos aportar valor. Obviamente yo tampoco le recomendaría a nadie que hable de cualquier cosa en cualquier momento, sino que busque campos en los que puede aportar valor y también visualice a qué público puede dirigirse, a qué público puede aportarle valor, aportarle soluciones. Tengo una duda. Cuando alguien se prepara para dar una charla en público, aparte de entrenar posturas, conectar consigo mismo, pensar un poco en cuáles son nuestras habilidades para intentar transmitirlas, tengo que pensar también en transmitir bien el mensaje en función de la audiencia que tengo, o mi forma de hablar y de comunicarme no verbalmente es la que es y yo suelto mi charla y me voy cuando termino. Por supuesto, la audiencia es importantísima. La audiencia lo es todo. La audiencia, o sea, tu público, tu interlocutor o tus interlocutores importan más que el contenido, diría. Hay que tenerlos en cuenta. Claro que sí. ¿A quién te diriges? Te estás dirigiendo. Yo que, como sabes, trabajo mucho con emprendedores y startups, por ejemplo, que, aunque también con empresas, pero qué importante, claro, si estás dirigiendo tu pitch a inversores, si estás hablando a tu cliente final, si estás hablando a los medios de comunicación, es decir, ¿a quién tienes delante? ¿Quién tienes delante? Y conectar con sus necesidades, con lo que le importa, con lo que le mueve las tripas, con lo que le interesa. Entonces, si hablo, pues eso, a inversores, tengo que hablarles del retorno de la inversión con mi proyecto, del mercado, de las cifras que tenemos, de la proyección, ¿verdad?, en los próximos años o de cómo está evolucionando este sector en otros países, en fin. Retorno de la inversión es lo que le interesa. Si hablo a los medios de comunicación, le tendré que dar titulares, tendré que darle algo que pueda ser noticia, que pueda ser relevante para sus audiencias y para los formatos que ellos manejan. En fin, tengo que pensar en el tú, absolutamente. Si hablo a mi cliente, beneficios para ellos. Entonces, por supuesto, tengo que pensar a quién me dirijo y eso es esencial. Yo a veces pongo un ejemplo, a veces en clase, que es que cuando muchos domingos que viene a mi casa, por ejemplo, viene a mi casa la familia, tengo un sobrino pequeño que acaba de cumplir 5 años. Pues yo cuando llega, llama al timbre, me coloco en la puerta, me agacho, me pongo cuclillas para estar a su altura, abro los brazos y él sube los escalones, viene corriendo, me da un abrazo, es el ritual de siempre. ¿Y de qué le hablo? Pues no le hablo de elevator pitch, ni le hablo de nada así. Le pregunto por su disfraz, el disfraz que trae de Sonic o de Spider-Man, o por el peluche que trae de Peppa Pig, o le digo si vamos a ir a pasear, si quiere que vayamos a pasear a mi perrita, que le encanta, ¿no? ¿De qué le estoy hablando? Le estoy hablando de lo que a él le mueve, de lo que le hace brillar los ojos, de lo que le importa. Y es que me parece un ejemplo de lo más sencillo, pero es que es así. Si tú aplicas la empatía para pensar qué le interesa a tu audiencia. Entonces, eso es esencial. Eso es crucial. Eso es antes de lo verbal, de lo no verbal. La empatía es esencial para comunicarnos mejor. Genial, ahí tomamos nota, empatía. Uh-huh. En tu libro le dedicas también una parte importante al vestuario. ¿Hasta qué punto influye el vestuario de la persona que, o sea, de nosotros cuando queremos
pues transmitir ciertas cosas. ¿Es importante? ¿No es importante? Depende del entorno. ¿Qué transmitimos? ¿Qué podemos transmitir con el vestuario? Sí, claro que sí, comunica y comunica mucho. Para el ser humano, el vestido es como una segunda piel. El ser humano crea, construye este invento que es el vestido, que tiene diferentes funciones de protección, de comunicación, incluso en su origen tiene también unas funciones también incluso como mágicas. En fin, es un tema precioso, pero no me quiero extender tanto. Pero, en definitiva, a día de hoy es una forma de expresión de nuestra individualidad. Y claro que sí, decimos mucho con nuestro atuendo, elegimos, son elecciones las que hacemos. Y bueno, pues los entornos influyen, claro, la cultura del entorno en el que nos movemos y, por supuesto, estamos eligiendo. Pero desde luego aquí hay muchos aspectos que se pueden analizar. Por ejemplo, yo en el libro hablo de prendas más o menos estructuradas, por ejemplo, las líneas de las prendas, pues no es lo mismo una prenda que marca líneas rectas, tipo una chaqueta, que con incluso las solapas marcan un triángulo, ¿no? Un pico delante o líneas rectas, los hombros. Claro, transmite más estructura, también nos arma, ¿verdad? Nos da como una apariencia más fuerte también. O la línea curva, pues de un volante o de una falda con vuelo. La curva comunica otras cosas, fluidez. También, por ejemplo, en el pelo se suele hablar, ¿no? En el peinado, el pelo liso o el pelo ondulado con más movimiento, con más... Pues son matices, pero al final comunican y forman parte de la marca también, ¿no? De lo que la marca quiere expresar. No hay nada correcto o incorrecto. Depende qué quiera comunicar esa marca, cuáles sean los atributos, tus atributos de tu marca personal o de tu marca de empresa. Comunican los tejidos. Claro, ¿cómo va a comunicar lo mismo un vestido de seda, ¿no? O una blusa suave, vaporosa, o una chaqueta de cuero más fría, más dura, más rockera, que tiene connotaciones de lo que en la historia ha significado o ha sido, ¿verdad? En los tejidos, los colores también comunican, tienen connotaciones del uso que han tenido en la historia y, por ejemplo, pues no sé, es que decirte, hasta los chicos, que en el mundo masculino, en lo profesional hay mucho, bueno, por lo menos en las profesiones más clásicas, me lo dicen mucho, me dicen, María, es que los chicos siempre azul, sota, caballo y rey, blanco, o sea, como que tienen menos opciones en determinados ámbitos, ¿verdad? Profesionales, más formales. Sí, es así, pero es verdad, aún así, fíjate, los colores, los matices, claro, ahí tienen poco margen a veces de variación, pero si un traje no es lo mismo un traje gris o un traje azul marino o un traje ya de un azul que no sea tan marino. Incluso he visto hace poco, pues a veces personas con un traje azul eléctrico, chicos, ¿no? Y a lo mejor con camiseta, en vez de camisa, cómo cambia absolutamente. Y a lo mejor con zapatillas de cordones en vez de zapato, ¿no? Y ya es totalmente un mensaje distinto, ¿sí? No es un mensaje ya como de innovación, de salirnos de lo tan clásico y ya, por supuesto, cuando entramos en color, que yo creo que las pasarelas van anunciando que hay un cambio, ¿no? También en lo masculino, en el vestir y tal, pues ya cuando entramos en los colores, imagínate, ¿no? Los rosas, amarillos, flúor, no sé qué. Pues es que está comunicando muchísimo, es muy distinto. Pero mira, hay un canon clásico que a mí yo siempre lo cuento porque creo que es una referencia muy fácil, que es el canon clásico de vestir es prendas interiores claras y exteriores oscuras. Y lo bonito, fíjate, es que ese canon clásico del traje imita al mundo natural, imita el mundo, fíjate, de las aves y de los mamíferos, muchos mamíferos que tienen el cuello y el pecho blanquito, clarito o de colores como más vivos y el dorso más oscuro, más protector, marrón, gris, en fin, colores como más y además que es como un poco más camuflaje. La parte de atrás sí, sobre todo más oscuro y el frente como más comunicativo. Entonces, bueno, hay muchísimas cosas que se pueden contar
sobre el vestido, y ahí en el libro pues entró mucho más en detalle sobre la historia, porque a lo largo de la historia los influencers en la historia, ¿no? Que antes eran reyes, nobles, pues eso, el emperador tal o el... Eso es. Ponían de moda, pues... Ponían de moda la peluca, colores, los colores o tendencias que se extendían en la corte, exacto, y luego a lo mejor a otras cortes, en fin, claro que sí, los influencers de antes, o incluso a través de leyes, ¿no? Pues a lo mejor un emperador, un zar decía, prohibía tal cosa, prohibía la barba para occidentalizar su, ¿no? Su país o su nación, en fin, o sea que ha habido a lo largo de la historia, pues claro que sí, muchos cambios en las modas, las tendencias, pero ha habido siempre influencers y ahora es más rápido aún, ahora es mucho más rápido que antes, así que imagínate. Te iba a preguntar, ¿podemos detectar mentiras de personas que no conocemos? Voy a incidir ahí, porque claro, si la conoces mucho, pues ya más o menos. Pero ¿podemos detectar mentiras gracias a la comunicación no verbal? Cuando tenemos interlocutores que no conocemos, estamos en reuniones de trabajo o comidas formales o, bueno, de trabajo, que es un entorno con personas desconocidas. Sí, la información del lenguaje no verbal nos dice mucho. También hay que ser cautos porque también hay muchos mitos sobre el tema este de la mentira y de la detección de la mentira. No hay que precipitarse, pero en general, un concepto muy importante es que inventar una nueva historia, o sea, mentir, supone más esfuerzo para el cerebro. O sea, es más difícil mentir que decir la verdad. Claro. Porque tiene que crear pues toda la nueva historia, los detalles, hacer que sea creíble y además el que miente está como atento a ver si el entorno lo está recibiendo bien. En fin, se sabe que cuando mentimos tenemos como una carga de mayor estrés. Entonces, por ahí es por donde se ha siempre pues, trabajado en este tema de la detección de la mentira. Todas las señales que indican exceso de estrés y tal apuntan a que puede haber ahí mentira, ¿no? Incomodidad, estrés, incomodidad, tocarse la cara. Hay experimentos de Desmond Morris con, por ejemplo, 2 grupos de enfermeras. A unas les pedían que dijeran el diagnóstico, digamos, verdadero y a otras que mintieran en cuanto al diagnóstico, a la patología que tenía la persona. En fin, pues las que mentían se llevaban mucho más las manos a la cara que las que no. Es decir, los gestos de incomodidad, ¿no? De auto tocarse y tal. Entonces, sabemos que eso indica incomodidad, pero no necesariamente mentira, ¿vale? Y eso es lo que el matiz. Todos los gestos, cuando la persona, por ejemplo, carraspea o incluso se toca la nariz, ¿sabes qué? Se dice, es un mito, ¿no? Que tocarse la nariz indica, ¿no? El efecto Pinocho, que significaría eso, ¿no? Que cuando mientes te tocas la nariz y es porque, bueno, cuando estás en miedo, en estrés, la sangre va al corazón y va a los músculos principales para poder reaccionar, salir corriendo y entonces se perdería o la sangre desaparecería de las zonas más periféricas, por ejemplo, la nariz. Entonces ahí habría como picor, ¿no? Podría haber. Puede ser, pero no siempre que alguien se toque la nariz o, por ejemplo, mire menos, significa que está mintiendo, significa que está incómodo. Pero ahora atribuir o asegurar que esa incomodidad sea por la mentira, eso es lo que ya es precipitado, ¿vale? Pues habría que validarlo, habría que preguntar, habría que seguir indagando. Nos da una pista, ¿eh? Esa incomodidad, pero no se puede garantizar. Incluso los detectores de mentira, como se llaman estos, los polígrafos, ¿no? Sí. Son sensibles si la persona se pone nerviosa. Fíjate, se ha estudiado que cuando se acerca una persona atractiva para ese entrevistado o esa persona que está siendo sometida al polígrafo, si aparece alguien atractivo, los resultados se alteran. Los resultados, claro, su nerviosismo o su excitación afecta las respuestas. Entonces, fíjate, claro que nos da información el lenguaje no verbal, pero lo que atribuirlo o asegurar que hay mentira
Eso ya es un siguiente nivel. A los especialistas, a los investigadores les sirve como pista para seguir indagando ahí. Ahí hay nerviosismo. Cuando le pregunto, sobre todo en relación con un tema, al preguntarle sobre tal, ahí se ha puesto nervioso. Entonces, ahí hay un tema interesante sobre el que indagar o averiguar más. ¿Vale? Es Oye, más por ahí. qué interesante. Y encima está todo súper relacionado pues, con nuestra propia biología. Y te iba a preguntar, porque claro, todo en la comunicación no verbal pues está muy vinculada con la presencialidad, pero en el 2025, pues no sé cuántas transmisiones hay a través de canales digitales, miles de millones todos los días a través de canales pues como nosotras que estamos ahora en videollamada, en redes sociales, se puede ver en directo, etcétera. ¿Tú crees que se puede palpar? O sea, ¿tú crees que cualquier profesional que tenga que estar dando una charla online, formación, igual una entrevista, una reunión de trabajo, puede transmitir con la comunicación no verbal, aunque solo se nos vea esta cajita de aquí de pecho para arriba, o que se pierde todo y que no hay nada que hacer? Sí, por supuesto, por supuesto. Creo que aún es más importante en el online lo no verbal, porque se pierden muchos elementos de la conexión y fíjate, de algunos sentidos, no sé cómo decirte, el tacto o el olfato, perdemos, digamos, la conexión tan cara a cara, pero por eso precisamente los elementos como la voz son importantísimos. Tú que das clase online, como yo también en ocasiones, en muchas ocasiones, sabemos lo importante que es en el online el ritmo, la voz, Subir. la interacción, la bidireccionalidad. Sabemos que es muy importante todo el rato, pues a través de chat o a través abriendo el micro, que participen, que respondan, interactuar a través de juegos, dinámicas. Es muy importante porque si no, la atención se pierde y además tenemos el riesgo de la multitarea en el online, que poco se habla de ello, pero qué importante es. Y ya si nos enciende la cámara, pues en fin, tremendo, ¿no? La comunicación, me lo han dicho en muchísimas empresas, qué duro es dar una charla o qué duro es una reunión cuando la gente no enciende la cámara, tener que hablar a nada, ¿no? Entonces yo creo que eso es un poco también una buena costumbre en las organizaciones, el conectarnos, si queremos que una reunión sea pues lo más parecida a lo real, ¿no? Pues que conectemos la cámara, que nos veamos, que tratemos de ser muy eficientes y no alargarnos mucho, pero hacerlo y, por supuesto, vernos va a ayudar a conectar y creo que eso, a que sea una comunicación más eficiente. Y hay que cuidar la voz, importantísimo, hay que cuidar, como sabes muy bien, la iluminación para que se nos vea bien, el cómo nos enmarcamos, ¿verdad? Que no haya contraluz y se nos vea ahí como en penumbra, como un ser ahí que parece que se está ocultando. Al final transmite eso también, ¿no? El estar como oscuro o a contraluz te habla. El entorno, esto también se habla mucho, ¿no? El cuidar el fondo, ponerte un fondo ficticio o que tu fondo real pues sea coherente con tu marca, ¿no? Con lo que quieres proyectar de ti mismo, que no haya demasiadas distracciones, en fin, todo eso. Sí, es importantísimo, Carol, claro que sí. Trabajar la postura, lo que se nos ve, se nos puede trabajar el tono de voz y bueno, yo lo pido y tú también, por favor, encender las cámaras, porque claro, que está aquí, si nos vemos las caras, todo es más divertido, más eficiente, el trabajo que vayamos a hacer ahí en la conexión online pues va a ser más productivo. Totalmente. Bueno, ahí yo creo que mucha gente habrá tomado nota, sobre todo porque este podcast solo se puede escuchar, no se puede ver. Yo creo que nuestros tonos de voz pues hacen que al final la gente no se desconecte. Si tuviéramos las dos un tono de voz así más lineal, sí. Nadie tendría menos oyentes. Sí. Te iba a preguntar antes sobre la gestión de las emociones y su relación con el cuerpo. Has dado muchas pautas, pero no sé si podrías hablarme un poquito más de ese tema. Gestión de emociones y la relación que tiene con nuestro cuerpo. Claro. Este es un temazo a mí de los que más me enamoran del lenguaje no verbal. Me parece algo
brutal, importantísimo, que deberíamos aprenderlo desde el cole, desde pequeñitos. De hecho, ya por suerte la inteligencia emocional es una asignatura que se va trabajando más y tiene mucho que ver con el cuerpo, con el lenguaje no verbal. Y es que las emociones, por supuesto, tienen un reflejo en el cuerpo. O sea, de hecho, las emociones se definen por eso, por tener un reflejo, una conmoción somática, son un reflejo evidente en nuestro cuerpo. Cuando, por ejemplo, sentimos alegría, nos dan una buena noticia, nos sentimos como más ligeros, nos vamos como hacia arriba, como, ay, Sí, es verdad. pesamos menos, parece que pesamos menos. O la tristeza, pues un poco nos tira más hacia abajo, ¿verdad? Nos frena, porque en realidad es un mecanismo sabio de la naturaleza que es para, nos quita energía para recapacitar, asimilar la pérdida, asimilar y poder retomar, ¿verdad? Poco a poco, pero nos pide parar un poco, ¿no? En fin, el enfado lo sentimos en el cuerpo. Todas las emociones las sentimos en el cuerpo. Cuando sentimos estrés también a veces notamos que se nos seca un poco la boca, en fin. Hay un montón de síntomas en el cuerpo de las emociones. Y ahora, una cosa que es muy importante relacionado con lo que veíamos antes de la postura que nos decía Amy Cuddy y que la neurociencia sigue corroborando día a día con nuevos experimentos y detectando nuevos aspectos, sabemos que es bidireccional la relación, Carol, entre las emociones y el cuerpo. Es decir, las emociones se reflejan en el cuerpo, claro que sí. Si yo estoy triste, como que tiendo a irme para abajo con los hombros, pero a la vez la postura que adopto influye en mi ánimo. Así que el gesto... Si estoy triste y me pongo en postura de poder, me subo el ánimo. Influye, claro que sí, en mi ánimo. Entonces, me gusta decir una frase que es: el gesto arrastra la emoción, ¿vale? El gesto arrastra la emoción, pero no es que lo diga yo, por supuesto que eso no sería relevante, sino que todas las investigaciones de la neurociencia avalan esto. Y hoy en día se habla de un concepto que es, por ejemplo, la retroalimentación facial. ¿Qué es esto? Es que la expresión que tenga nuestra cara, la expresión de nuestro rostro, influye en nuestro estado anímico, o sea, va a influir. Por ejemplo, sabemos que el gesto de enfado, ¿no? Que es fruncir el ceño, bajar un poco las cejas, la mirada fija, la mandíbula apretada, como en tensión, porque es el gesto en los animales previo a atacar o previo a embestir. Mandíbula apretada, como que la frente baja para embestir o atacar, concentración. Pues ese gesto aparece cuando nos enfadamos o incluso cuando estamos pensando así muy como concienzudamente. Pero es que sabemos que ese gesto ya activa la amígdala. La amígdala es una almendrita, digamos, tiene esa forma, por eso se llama amígdala, en el cerebro, en el sistema límbico. Y es donde ocurre, por ejemplo, el rapto emocional, que se le llama también rapto amigdalar o rapto amigdalino por la amígdala. Bueno, pues cuando fruncimos el ceño se activa la amígdala. O sea, que es, esto que te digo, bidireccional esa relación. Así que con el gesto también influimos en nuestro estado. Y, por supuesto, con comportamientos o actividades como, por ejemplo, la meditación, la respiración consciente. Dedicar eso, unos minutos al día a respirar conscientemente o a meditar o a hacer tai chi o qigong o alguna actividad, incluso a caminar relajados y conscientes de ese paseo, tiene un efecto. Hay estudios del efecto que tiene, por ejemplo, el tai chi en el cerebro. Tiene un efecto, y la meditación tiene efectos en el tamaño de la amígdala que se reduce, o sea, como que se baja la activación, efectos duraderos. Wow. O sea que lo que hacemos, lo que sabemos de la neuroplasticidad del cerebro, ¿verdad? Que el cerebro es plástico toda la vida, que lo que hacemos genera nuevas conexiones, que el cerebro no es solo en la infancia, sino toda la vida es permeable un poco a lo que hacemos y por ejemplo, que determinadas conductas influyen, claro que sí, en nuestra emoción y que podemos trabajar en ello. Así que lo que me preguntabas de la gestión de las emociones, mira, la respiración consciente, pararnos a respirar, tiene un impacto brutal. Ahora mismo, si tú y yo nos paramos, o quien nos esté oyendo,
se para y hace unas respiraciones conscientes, abdominales, no claviculares, no de aquí arriba cortitas, sino profundas. Respiración profunda en la que se llenan los pulmones completamente y notamos como el abdomen se mueve, ¿no? Como los perritos o los bebés cuando los vemos dormir, ¿no? Que se mueve la tripita para arriba y para abajo, ¿no? Porque es una respiración profunda abdominal y hacemos eso, por ejemplo, una pauta 4, 7, 8, que es una pauta muy para relajarse. Inspirar en 4, mantener el aire 7, exhalar en 8, por ejemplo. Si hacemos eso y dedicamos nada, un minuto, un par de minutos a hacerlo, y si cualquiera quiere probar, y hacer esa inspiración, mantener, exhalar unas cuantas veces, simplemente cómo cambia eso nuestro estado. Es una barbaridad cómo cambia eso. Y si lo hacemos de pie y movemos un poco los brazos, yo suelo hacer en clase también ejercicios de un pequeño ejercicio de tai chi, un pequeño ejercicio de movimiento para comprobar cómo solo dedicándole 2 minutos nos cambia nuestro estado, nos sentimos mucho menos contracturados o menos tensos después de esas respiraciones y eso nos prepara para abordar cualquier tarea mucho mejor. O sea que la gestión de las emociones conecta muchísimo, Carol, con el cuerpo. Por supuesto, yo siempre digo cuerpo y pensamiento. El cuerpo, respiración, postura y la mente. ¿Qué me digo a mí mismo? ¿No? Ese diálogo interno que tanto tenemos que aprender a gestionar. Un diálogo interno que sea positivo. Nuestra voz va a ser la voz que más vamos a oír a lo largo de toda nuestra vida. Así que más vale que sea una voz amable, positiva, por supuesto, que nos rete y nos impulse, pero desde una voz positiva, por supuesto, que no sea nuestro peor saboteador. Eso hay que vigilarlo porque a veces, cuidado, tenemos al enemigo en casa en nuestro diálogo interno y eso no hay que permitirlo jamás. Hay que parar eso y hay que hacer que, al revés, nuestro diálogo interno sea un diálogo potenciador, como nuestro mejor coach, lo que nuestro mejor amigo, mejor amiga nos diría, ¿no? Pues esa tiene que ser nuestra voz. Wow, esos tips nos los apuntamos, sobre todo el de la respiración. Bueno, yo sí que lo he hecho muchas veces y ahora con los dispositivos que tenemos, los relojes, los smartwatch, que te van a decir si estás muy estresado, que respires mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, que no hay ningún tipo de excusa como para no poder trabajar esa respiración que nos va a ayudar tanto. María, no te quiero robar más tiempo. No sé si nos hemos dejado algún punto que quieras desarrollar más. Yo creo que hemos tratado muchas cosas. A mí este campo me encanta, así que si me tiras de la lengua, pues yo sigo hablando de cosas porque me chifla y me parece que nos aporta mucho en nuestro día a día. No sé, ¿qué más diría? Bueno, una cosa que es muy importante es conocerse. Conocerse como emprendedores, emprendedoras, que seguro que en tu audiencia hay muchas, pues es conocerse los valores de su marca, qué quieren proyectar. Es muy importante esa reflexión porque eso es lo que un poco tiene que guiar nuestra comunicación, qué queremos proyectar y bueno, pues trabajar en esa autoconfianza. Podemos todos trabajar nuestra autoconfianza conociéndonos y también cuidando mucho ese diálogo y cómo nos hablamos. Hay que todos los días conectar con emociones positivas, como por ejemplo agradecer las cosas positivas que tenemos y hablarnos bien, celebrar los éxitos, celebrar los pasos que damos, los pequeños logros que vamos alcanzando. Todo eso te parecerá, igual a alguien le puede parecer, ¿qué tiene que ver esto con lo no verbal? Sí, porque conectar con esas emociones y también en el cuerpo, ¿no? Y ambas cosas es trabajar en nosotros, en nuestra autoconfianza y a partir de esa autoconfianza el lenguaje no verbal va a fluir mucho mejor. Seguro que las manos se colocan en su sitio, se colocan abiertas, no van a estar cerradas, no voy a estar retorciendo las manos ni con un gesto ahí con el boli agarrada, tensa, sino que voy a estar con las manos abiertas porque estoy conectando con mi mejor yo y conectando con mis valores y lo que quiero comunicar. Entonces, eso sería tal vez un mensaje final por si no lo habíamos contado.
Genial, muchas gracias. Quería, antes de terminar, pues decirte que nos digas dónde podemos encontrarte, cómo encontrar a María en todos los canales digitales. ¿Tu web es? Mi web es comunicacionenforma.com. También tengo, y ahí tengo un blog que escribo no tan frecuentemente como me gustaría, pero sí hay muchas cosas a lo largo de los años, muchos artículos y cosas interesantes sobre pitch, sobre storytelling, sobre lenguaje no verbal, sobre comunicación en general, que es mi campo, habilidades de comunicación. Y en Instagram, María Calvo Brío, y en LinkedIn, María Calvo del Brío, pues me encuentran si quieren. Y mi libro, Comunicación no verbal para humanos curiosos. ¿Dónde podemos encontrarlo? Pues el libro está, afortunadamente, la editorial es una maravilla y está en todas partes. En cualquier librería lo pueden pedir. Si no lo tienen, lo puedes encargar y lo tienen enseguida, en 2 días o en un día. Y también está, pues, por supuesto, en digital, en Amazon o en la Casa del Libro. Bueno, se puede comprar online, quiero decir, también en la Casa del Libro, en FNAC, en fin. Tengo suerte que está muy bien distribuido y ahí está. Estoy feliz con esa 3ª edición que has contado antes, sí. Bueno, pues muchas gracias, María Calvo del Brío, especialista en habilidades de comunicación y autora del libro Comunicación no verbal para humanos curiosos. Gracias por tu tiempo, espero que hayáis aprendido tanto como yo. Nos tiraríamos aquí horas en el podcast con María aprendiendo un montón. Y nada, cualquier persona que lo haya escuchado, pues que nos deje sus comentarios para saber si os ha gustado o no. A mí me ha encantado. Muchas gracias, María. Gracias a ti, Carol. Un placer. Gracias a todos. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por poner tu oreja. Espero que te haya gustado y si es así, suscríbete al podcast en tu plataforma favorita, déjame un comentario o dale a me gusta para llegar a más gente. Hasta el mes que viene.